Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a menudo funciona en segundo plano, es el motor de gran parte de nuestra comunicación global, la traducción automática. Y es que todos hemos vivido eso de intentar traducir algo rápido y que el resultado sea, bueno, un poco extraño. Por culpa del orden de las palabras. Pues precisamente, tenemos aquí un artículo de investigación de iFlyTech Research que se mete de lleno en uno de los rompecabezas más difíciles para estas máquinas. Conseguir que las palabras no solo se traduzcan bien, sino que aparezcan en el orden correcto. Nuestra misión hoy es desentrañar por qué este problema de reordenamiento es tan endemoniadamente complicado, analizar los métodos que se usaban antes y, sobre todo, ver la solución que propone este estudio usando un tipo de red neuronal con memoria, la LSTM. Venga, vamos al lío. Para empezar a entender la magnitud del problema, pensemos en algo básico. En español decimos el coche rojo grande. Adjetivos detrás. Claro. En inglés, the big red car. Adjetivos delante. Eso es fácil. Pero el artículo nos pone sobre la mesa pares de idiomas como el árabe y el inglés, o el chino y el inglés. Ahí la cosa cambia. Claro. Ahí las estructuras son como la noche y el día. No es solo mover un adjetivo, es reconstruir la frase desde cero. Totalmente. El artículo lo embarca muy bien dentro de lo que se llamaba traducción automática estadística, o SMT. Y este sistema se apoyaba como en tres patas, ¿no? Ajá. Una era el modelo de traducción, que se encarga de cambiar coche por car. Otra, el modelo de lenguaje, que asegura que la frase resultante suene natural, que no sea un galimatías. Y la tercera pata. La tercera, la más inestable, era el modelo de reordenamiento. El propio texto lo califica como un reto mayúsculo, porque es la parte que le da coherencia y fluidez a la traducción. Es como el director de orquesta que pone cada instrumento en su sitio. Me gusta esa analogía. Y antes de la solución que proponen, ¿cómo se intentaba dirigir esa orquesta? El documento menciona los enfoques clásicos, y uno de ellos es el modelo basado en la distancia. Por cómo lo explican, me suena una solución un poco rudimentaria. Lo era. Básicamente le decía al sistema, traduce esta frase, pero intenta que las palabras no se muevan muy lejos de su posición original. O sea que penalizaba el salto de una palabra. Eso es. Es como decirle a un traductor humano, traduce este texto, pero no te alejes mucho del orden de las palabras del idioma original. El resultado puede ser gramaticalmente correcto, pero no va a sonar natural. Una especie de camisa de fuerza para la traducción. Y la otra vía eran los modelos lexicalizados, que parecen un poco más listos. Un poco más, sí. Estos modelos intentaban aprender reglas basadas en las propias palabras. Por ejemplo, podían aprender que cierta palabra en alemán suele enviar el verbo al final de la frase. Y que en la traducción al inglés habría que moverlo hacia adelante. Justo. El artículo menciona varios tipos, basados en palabras, en frases o incluso jerárquicos, que son más complejos y entienden la estructura de la frase como un árbol. Pero todos compartían un mismo problema fundamental. ¿Y cuál era? Les faltaba contexto. Eran miopes. Podían ver la palabra de al lado o la frase corta en la que estaban, pero si una decisión sobre el orden dependía de una palabra que apareció 10 posiciones antes, estaban completamente ciegos, se perdían. Las famosas dependencias a larga distancia. Hemos hablado de los métodos clásicos que, como decíamos, suenan un poco a poner parches. Pero el verdadero giro de guión de este artículo es que proponen tirar la caja de herramientas vieja y sacar una completamente nueva, ¿verdad? Exacto. Proponen usar una red neuronal recurrente con memoria a largo y corto plazo, la famosa LSTM. Y aunque el nombre suena a nave espacial, la idea que hay detrás es de una potencia increíble para la época. Entiendo el concepto de una red neuronal recurrente normal, que va leyendo la frase palabra por palabra y tiene una especie de memoria de lo que acaba de leer. Pero el artículo insiste en que su memoria es corta. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que sufre de amnesia. Imagina que lees una novela muy larga. Una red recurrente normal recordaría muy bien el último párrafo que ha leído, pero probablemente ya habría olvidado el nombre del protagonista, que se mencionó en el primer capítulo. Claro. Pues en una frase, si el sujeto está al principio y el verbo que debe concordar con él está al final, la red ya ha olvidado si el sujeto era singular o plural. Ahí es donde la LSTM supuso una revolución. Y lo revolucionario no es solo que recuerda más, sino cómo lo hace,
¿no? Ahí has dado en el clavo. Lo revolucionario son sus compuertas internas. Una red neuronal normal es como un torrente de información que fluye sin control. ¿Vale? Una LSTM tiene, por así decirlo, un portero en la puerta de cada neurona. Y este portero tiene 3 compuertas. Una para decidir qué nueva información deja entrar, otra para decidir qué información de la que ya hay dentro se olvida porque ya no es relevante, Y una tercera. y una tercera para decidir qué parte de su memoria interna va a usar para la siguiente decisión. Le da al sistema una capacidad de juicio que antes era impensable, casi como una intuición artificial sobre qué es importante y qué no. Entiendo la idea, pero suena casi a magia. ¿No había un riesgo de que, con tanta memoria y tanto juicio, el modelo se obsesionara con el principio de la frase y acabara cometiendo otros errores? Es una duda muy legítima. El riesgo siempre existe, pero la clave es que estas compuertas no vienen preprogramadas, sino que aprenden durante el entrenamiento. Ah, claro. Se le muestran miles de ejemplos y la red aprende por sí misma, a base de prueba y error, qué tipo de información suele ser importante a largo plazo. Aprende que los sujetos son importantes, pero que quizás un artículo como él o la puede olvidarse más rápido. Por eso el artículo subraya que era la primera vez que se usaba una LSTM para este problema específico. De acuerdo, la herramienta es potente. Pero, ¿cómo la aplicaron? Porque no es tan simple como enchufar la LSTM y esperar. El método que describen, el de repuntuación de las mi mejores, me pareció especialmente ingenioso. Lo es, porque es una solución pragmática y muy inteligente. En lugar de intentar construir un traductor perfecto y monolítico desde cero con una LSTM, lo que sería carísimo a nivel computacional, dividieron el problema. O sea que en lugar de que la LSTM hiciera todo el trabajo, lo que hicieron fue crear un juez de calidad súper especializado. Esa es la analogía perfecta. El sistema principal hace el trabajo sucio generando 1000 opciones y la LSTM llega al final como un editor experto en estilo y elige la mejor. Es así. Exactamente así. El sistema SMT principal genera 1000 traducciones candidatas para una sola frase. Algunas tendrán un orden perfecto, otras serán un desastre. Y entonces entra en juego la LSTM. Su única misión es mirar cada una de esas 1000 frases y darles una nota, un score, basándose exclusivamente en si el orden de las palabras es bueno o no. Y la traducción final es la que tiene la mejor nota combinada. Eso es. Es un paso de refinamiento, un control de calidad que se centra en el punto más débil del sistema. Y para entrenar a este juez, a esta LSTM, le tienen que enseñar qué es un buen orden y qué es un mal orden. El artículo describe cómo crearon etiquetas muy simples para los pares de palabras, como derecha, izquierda, o, una muy curiosa, seguir. Exacto. Durante el entrenamiento le mostraban a la red un par de palabras en el idioma original, por ejemplo chino, que estaban alineadas con su traducción en inglés, y le daban una etiqueta. Si la segunda palabra debía ir a la derecha, etiqueta derecha. Si debía intercambiarse, izquierda. Justo. Así miles y miles de veces hasta que la LSTM aprendía los patrones. Pero esa etiqueta de seguir me llamó la atención. Parece redundante, pero imagino que tiene una función muy específica. Y muy elegante. Es para resolver los alineamientos de uno a varios. Imagina que la expresión española Casa Blanca se traduce como The White House. La primera palabra casa se alinea con D. El modelo podría aprender que la orientación es, digamos, monótona. Se queda en el mismo orden. Exacto. Pero, ¿qué hacemos con Blanca, que se alinea con White y House? La etiqueta a seguir es como decirles a esas palabras, vosotras no os compliquéis la vida, simplemente heredad la orientación de la primera palabra del grupo. Es una solución de una elegancia brutal para no atascar al modelo. Un pequeño hack que simplifica un problema enorme. Bien, la teoría es elegante, el método es inteligente. Pero, ¿funcionó? Vamos a los experimentos, porque aquí es donde la goma quema el asfalto. Lo probaron traduciendo de árabe a inglés y de chino a inglés. Y los resultados, según el artículo, fueron mejoras consistentes y significativas. La métrica que usan es el estándar de oro en este campo, el Blue Score, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las mejoras que reportan son de entre 0,3 y 0,8 puntos Blue. Un momento, para ahí. Hablas de mejoras de 0,3 a 0,8. Para quien no esté familiarizado, eso suena a casi nada.
¿Estamos hablando de una mejora real o es más bien una victoria académica? Es una pregunta excelente, porque toca el corazón de la investigación en este campo. Tienes razón, si traduces una sola frase, probablemente no notarías la diferencia. Pero la traducción automática funciona a una escala masiva. Ah, vale. Una mejora de medio punto blue sostenida a lo largo de millones de frases significa miles de frases que pasan de ser un poco raras a ser correctas. Significa menos ambigüedades, menos errores. En este juego, donde durante años se luchaba por cada décima, conseguir casi un punto entero era un avance muy serio. Entendido. Es una cuestión de escala. Vale, mientras leía los resultados hubo un detalle que me saltó a la vista. El método de clasificación más simple, el de izquierda-derecha, le gana la partida a uno más complejo llamado MSD. ¿Qué nos dice esto? Me alegro de que lo saques, porque es uno de los hallazgos más reveladores. El modelo MSD intentaba ser muy específico. Creaba 3 cajas. Las palabras se quedan en su sitio, se intercambian o hacen un salto largo y raro. O sea, monótono, intercambio y discontinuo. Eso es. El problema es que el lenguaje es demasiado fluido y ambiguo para caber en esas 3 cajas. El propio artículo sugiere que este modelo era más vulnerable al cambio de contexto. Era un sistema más frágil. Exacto. Mientras que el modelo izquierda-derecha era mucho más simple, pero más robusto. Solo tenía que decidir si una palabra iba antes o después que la otra. Y esa simplicidad lo hizo más flexible. Es una lección recurrente en la IA. A veces un enfoque más simple y adaptable supera uno más complejo y rígido. Y hay otro resultado que demuestra la potencia del enfoque. El modelo LSTM seguía mejorando la traducción incluso cuando lo añadían a sistemas que ya tenían modelos de reordenamiento muy buenos, como los jerárquicos. Y eso es lo que valida la tesis central del artículo. Demuestra que la LSTM no estaba simplemente corrigiendo errores obvios que un modelo tonto pasaría por alto. Estaba aportando un valor añadido. Justo. Estaba capturando matizos de contexto y dependencias a larga distancia que incluso los modelos jerárquicos, que ya eran sofisticados, no podían ver. El modelo jerárquico entendía la sintaxis, el esqueleto, pero la LSTM, con su memoria, entendía la semántica. Era como añadirle el sistema nervioso a ese esqueleto. No es solo arreglar los fallos, es añadir una capa de pulido a un sistema que ya funcionaba bien. Precisamente. De hecho, notan que la ganancia fue un poco menor en la traducción de chino a inglés. Y su hipótesis es que el modelo base jerárquico que usaron ya era excepcionalmente bueno manejando la estructura del chino. Pero incluso ahí, la LSTM todavía encontró espacio para aportar su granito de arena. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho, empezamos con sistemas de traducción que eran buenos diccionarios, pero malos estilistas. Tenían las palabras, pero no la música. Y este estudio introdujo en la orquesta a un director especialista, la LSTM, que tenía una memoria prodigiosa. Un director que no se basaba en reglas fijas, sino que había aprendido a base de escuchar miles de frases para saber dónde colocar cada instrumento. Su clave era la sensibilidad al contexto. Y de forma casi profética, en el artículo mencionan como trabajo futuro sus planes para extender el modelo de palabras a frases enteras. Y sobre todo, su intención de integrarlo en los sistemas puramente neuronales que apenas estaban naciendo. Y ese es el punto final perfecto, y la reflexión con la que debemos quedarnos. Este artículo de 2015 es una fotografía de un momento de transición. Se centraban en mejorar la traducción estadística. El paradigma dominante de la época. Exacto. Hoy, el traductor que usamos en el móvil o en el ordenador es completamente neuronal. Este trabajo fue un peldaño crucial, una pieza del puzzle que ayudó a construir lo que tenemos hoy. Entonces la pregunta que nos deja para reflexionar es fascinante. Exacto. La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado esta idea de usar modelos conscientes del contexto, como las LSTMs y sus sucesores, los transformers, para pasar de resolver solo el reordenamiento a resolver toda la tarea de traducción de una sola vez? Investigaciones como esta demuestran cómo la solución a una parte pequeña de un problema puede acabar siendo la semilla de una revolución completa en todo un campo. Un análisis fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.